Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy nos sumergimos en el torbellino del entretenimiento, en el corazón de un drama que está sacudiendo los cimientos de la farándula turca. Hoy, amigos, vamos a hablar de la supuesta guerra legal, que según los rumores más fervientes, estaría a punto de estallar entre dos de las estrellas más brillantes y queridas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, han escuchado bien. Hande y Kerem, la pareja que nos robó el aliento en Love is in the Air, esa serie que nos hizo soñar con el amor perfecto, reír a carcajadas y suspirar con cada mirada. Su química en pantalla era, sin duda, mágica. La conexión que irradiaban era palpable y muchos de nosotros, incluyéndome, quedamos cautivados. Nos emocionábamos con cada escena, cada gesto, cada roce, hasta la médula. Y como suele suceder en estos casos, la vida intentó imitar al arte, ¿verdad? Su romance traspasó la pantalla, convirtiéndose en una realidad que llenó de alegría los corazones de sus incontables fans. Pero como en las mejores telenovelas, la historia, lamentablemente, parece no haber tenido un final feliz, al menos no el que todos esperábamos. Después de 2 años de relación, la pareja anunció su ruptura, dejando a muchos con el corazón hecho pedazos. Y ahora, a medida que el tiempo pasa, los rumores se intensifican y se transforman en algo más que simples chismes. Se habla de una posible y desgarradora batalla legal. ¿Qué está pasando realmente? Hay más en esta historia de lo que podemos ver a simple vista. Acompáñenme porque hoy vamos a desentrañar este misterio, a analizar las posibles causas de este conflicto, a especular sobre el futuro de Hande y Kerem y a bucear en los entresijos de este drama que mantiene en vilo a todo el mundo del espectáculo. Prepárense porque la verdad, como siempre, podría ser mucho más sorprendente de lo que imaginamos. Pero antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos en el canal, no duden en suscribirse. Es totalmente gratis y así no se perderán ni un solo vídeo. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y estén al tanto de todas las novedades. Suscribirse es una forma genial de apoyar este canal y de ayudarme a seguir creando contenido que les interese y que les mantenga informados. Así que, ya saben, suscríbanse. Es gratis y es una gran ayuda. Ahora sí, demos rienda suelta a la curiosidad y adentrémonos en el tema que nos ocupa. Los rumores sobre una posible disputa legal entre Hande Erçel y Kerem Bürsin han estado circulando por los medios de comunicación y las redes sociales durante semanas, transformándose en una verdadera bomba de tiempo. La información, como suele suceder en estos casos, es escasa y en ocasiones, contradictoria, lo que ha alimentado la especulación y la incertidumbre, creando un ambiente de expectación y misterio que ha cautivado a sus seguidores. Uno de los rumores más persistentes y que más intriga genera se centra en cuestiones económicas, en el lado oscuro de las finanzas y los negocios. Al parecer, durante su relación, Hande y Kerem invirtieron juntos en diversos proyectos, tanto personales como profesionales, tejiendo una red de acuerdos y compromisos que ahora, con la ruptura, parecen estar en el centro de la controversia. Se habla con insistencia de inversiones inmobiliarias, de negocios en el mundo de la moda y del entretenimiento, y de lucrativos acuerdos publicitarios. Y claro, cuando una pareja que comparte una vida y un amor decide tomar caminos separados, la gestión de esos bienes compartidos, la liquidación de los negocios y la interpretación de los contratos firmados durante su relación, pueden convertirse en un auténtico dolor de cabeza, en un laberinto legal y financiero que puede consumir tiempo, dinero y energías. Según algunas fuentes cercanas a ambos actores, la supuesta disputa legal estaría relacionada con la distribución de esos bienes, con la interpretación de los contratos firmados durante su relación y con las complejas negociaciones que se han llevado a cabo para separar sus caminos en el ámbito económico. ¿Quién es dueño de qué? ¿Cómo se repartirán las ganancias generadas en los proyectos conjuntos? ¿Quién asumirá las posibles pérdidas que puedan surgir de las inversiones realizadas? Estas son preguntas cruciales y complejas que, al parecer, están siendo debatidas, con vehemencia y rigurosidad, por los abogados de ambas partes, quienes buscan defender los intereses de sus clientes y encontrar una solución justa y equitativa. Otro rumor que cobra fuerza con el paso de los días, sugiere que la supuesta batalla legal podría estar relacionada con la imagen pública de ambos actores, con el control de su reputación y con el valor que tienen sus nombres en el mercado. Hande y Kerem son dos de las celebridades más influyentes y cotizadas de Turquía, y su imagen, su prestigio y su reconocimiento
En un valor económico muy importante que se traduce en contratos publicitarios, patrocinios y oportunidades profesionales. Se especula con insistencia que podrían existir desacuerdos sobre el uso de fotografías, vídeos o declaraciones conjuntas que podrían afectar la imagen de cada uno, con el peligro de dañar su reputación y de perjudicar sus proyectos futuros. Imaginemos, por ejemplo, que Kerem decide protagonizar una campaña publicitaria para una marca que compite directamente con una de las marcas que Ande representa y con la que tiene un contrato vigente. ¿Podría Ande sentirse perjudicada? ¿Podría emprender acciones legales para proteger sus intereses económicos y profesionales? Son escenarios hipotéticos, pero que no resultan descabellados en el competitivo mundo del entretenimiento, donde la imagen y la reputación son activos intangibles, pero valiosos, que pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Además, no podemos olvidar el tema de la confidencialidad, un aspecto delicado y crucial en cualquier relación, y aún más en una relación mediática como la de Ande y Kerem. Durante una relación, es normal compartir información personal y privada, confidencias, secretos y anécdotas. Después de una ruptura, ¿qué sucede con esa información? Existe un acuerdo de confidencialidad, un pacto de silencio para proteger la intimidad de ambas partes. Podrían surgir problemas legales si alguno de los dos decide revelar información que el otro considera perjudicial o que podría afectar su vida personal y profesional. Son preguntas que sin duda están en el centro de esta supuesta batalla legal, y que podrían ser clave para entender la magnitud del conflicto. Por supuesto, es fundamental recordar que todo esto son rumores y especulaciones, que se alimentan de la información que fluye a través de las redes sociales y de las filtraciones que llegan desde el entorno de los actores. Hasta el momento ni Ande Erçel ni Kerem Bürsin han confirmado públicamente la existencia de una batalla legal, ni han emitido un comunicado oficial que aclare la situación. Sin embargo, la información filtrada por fuentes cercanas a ambos actores, así como los movimientos de sus respectivos equipos legales, la contratación de abogados especializados en derecho de familia y en derecho de la imagen, y la discreción con la que se están manejando las negociaciones, sugieren que algo está pasando, que algo importante está sucediendo en la vida de estas dos estrellas. Analicemos un poco la situación desde un punto de vista profesional, para entender las posibles consecuencias de este conflicto. Ande Erçel, después de su éxito arrollador en Love is in the Air, se ha consolidado como una de las actrices más queridas, solicitadas y exitosas de Turquía. Ha participado en numerosas campañas publicitarias, ha protagonizado otras series de televisión y se ha convertido en un referente de moda e imagen, en un icono para millones de personas en todo el mundo. Su carrera profesional está en un momento álgido, en la cima del éxito, y cualquier escándalo legal, cualquier controversia pública, podría afectar negativamente su imagen, su reputación, sus contratos y sus oportunidades de trabajo. Una batalla legal prolongada, con acusaciones cruzadas y con revelaciones sobre su vida privada, podría ser un lastre para su carrera, un obstáculo que podría frenar su ascenso y que podría poner en peligro su estatus en el mundo del entretenimiento. Kerem Bürsin, por su parte, también ha seguido una trayectoria ascendente y meteórica. Ha participado en producciones internacionales, ha consolidado su imagen como actor versátil y talentoso, y ha mantenido una presencia activa y cercana en las redes sociales, donde interactúa con sus fans y donde comparte su día a día. Aunque su carrera profesional parece estar en un buen momento, un conflicto legal prolongado, una disputa pública con Ande podría desgastar su imagen, desviar la atención de sus proyectos actuales y futuros, y generar un impacto negativo en su reputación. Un escándalo en este contexto podría afectar su imagen, su credibilidad y su capacidad para atraer a los patrocinadores y a los productores. Es importante destacar que en estos casos, la reputación es un activo muy valioso, un intangible que puede ser clave para el éxito de cualquier artista. Un conflicto legal prolongado con acusaciones cruzadas, con filtraciones de información y con revelaciones públicas sobre su vida privada, podría afectar la imagen de ambos actores, disminuir su atractivo para futuros proyectos, y generar un ambiente de desconfianza entre los fans y entre los profesionales de la industria. Por eso, lo más probable es que tanto Ande como Kerem intenten resolver cualquier conflicto de la manera más discreta posible, evitando que la situación se convierta en un espectáculo mediático, en un circo que perjudique su imagen y sus carreras profesionales. Pero, ¿qué podría haber causado esta supuesta batalla legal? Además de las cuestiones económicas y de imagen que ya hemos mencionado, podríamos considerar otros factores, que podrían haber contribuido a la escalada del conflicto.
Uno de ellos podría ser la intervención de terceros, una sombra que planea sobre cualquier ruptura sentimental y que puede complicar las negociaciones y los acuerdos. Es posible que durante la relación o después de la ruptura, hayan surgido diferencias de opinión entre los equipos legales de Andy y Kerem, entre los amigos y familiares de ambos, entre los asesores y los representantes. Los celos, la envidia, las malas intenciones, las injerencias externas y las presiones de terceros podrían haber contribuido a envenenar la situación, a dificultar la resolución de los problemas y a crear un ambiente de tensión y desconfianza que ha empeorado el conflicto. Otro factor a considerar es la presión mediática, un elemento clave en la vida de cualquier celebridad y que puede influir, de manera determinante, en el rumbo de cualquier relación. La constante atención de los medios de comunicación y de los fans, los rumores, las especulaciones, las noticias falsas y las interpretaciones erróneas podrían haber generado un ambiente de tensión y desconfianza, dificultando cualquier intento de acuerdo. Cualquier declaración, cualquier gesto, cualquier movimiento podría ser interpretado de manera errónea, sacado de contexto y utilizado en contra de uno de los dos actores, alimentando la controversia y perjudicando sus intereses. Además, no podemos descartar la posibilidad de que, a pesar de los intentos de mantener una relación cordial y respetuosa, Andy y Kerem hayan tenido una ruptura conflictiva, marcada por la tristeza, por el dolor, por las heridas emocionales que dejan las relaciones que llegan a su fin. Aunque intenten mostrar una imagen de cordialidad y de respeto mutuo, es posible que existan heridas emocionales sin cicatrizar, rencores y resentimientos que dificultan la negociación y el acuerdo, que entorpecen cualquier intento de reconciliación, y que alimentan la supuesta batalla legal. Ahora bien, ¿cuál podría ser el futuro de Andy y Kerem? ¿Cómo podrían resolver este supuesto conflicto legal? ¿Qué escenarios se presentan en el horizonte? Una de las opciones más probables, y la que resultaría más favorable para ambos, es que lleguen a un acuerdo extrajudicial, es decir, que resuelvan sus diferencias a través de negociaciones y mediación, sin necesidad de acudir a los tribunales, sin exponer sus vidas y sus problemas ante un juez. Esta sería la opción más sensata, ya que evitaría una exposición mediática excesiva, que podría perjudicar sus imágenes y sus carreras profesionales, y permitiría proteger su intimidad y su vida privada. En este caso, es probable que se firmen acuerdos de confidencialidad, para garantizar que no se revelen detalles sobre las negociaciones y sobre los términos del acuerdo. También es posible que se establezcan plazos y condiciones para la distribución de los bienes, para el uso de la imagen de ambos actores, y para la resolución de los conflictos financieros. Otra opción, menos deseable pero no menos probable, es que el conflicto legal se prolongue en el tiempo y que finalmente llegue a los tribunales, a los juzgados y a las salas de audiencias. En este caso se abriría un proceso judicial en el que se presentarían pruebas, se escucharían testimonios, se evaluarían las evidencias y se tomarían decisiones legales. Esta opción, aunque posible, sería mucho más costosa, tanto en términos económicos como en términos de tiempo, de energías y de imagen. Un juicio en este contexto podría desgastar la reputación de ambos actores, y podría generar un ambiente de tensión y de controversia que perjudicaría sus carreras profesionales. Independientemente de la solución que finalmente se adopte, es importante que tanto Andy como Kerem actúen con prudencia, con profesionalismo y con responsabilidad. Deberán priorizar el respeto mutuo, la protección de su imagen pública, el bienestar de sus respectivas carreras, y la preservación de su intimidad y de su vida privada. Deberán rodearse de profesionales competentes y de confianza, que les asesoren y que les ayuden a tomar las decisiones más adecuadas para resolver el conflicto de la manera más favorable posible. En resumen, amigos, hemos analizado los rumores sobre la supuesta batalla legal entre Andy Ercel y Kerem Bürsin. Hemos repasado las posibles causas del conflicto, las implicaciones profesionales y las posibles soluciones. Hemos hablado de inversiones, de imagen, de confidencialidad, de la presión mediática y de la intervención de terceros. Y sobre todo hemos intentado entender qué está pasando realmente en esta historia que nos tiene a todos en vilo, que ha despertado la curiosidad de sus fans y que ha generado un debate en las redes sociales y en los medios de comunicación. Es importante recordar que todo esto son especulaciones, que se basan en rumores y en filtraciones, y que hasta el momento no hay información oficial sobre una batalla legal en curso. Sin embargo, los rumores son persistentes, las evidencias son intrigantes, y la situación es, cuanto menos, compleja y delicada. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis. Recuerden, la información aquí compartida es basada en rumores y especulaciones,
pero hemos intentado ser lo más objetivos y precisos posible, analizando las posibles causas, las consecuencias y los escenarios futuros de este conflicto. Muchísimas gracias por ver el vídeo, por acompañarme en este análisis y por ser parte de esta comunidad. No olviden dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que realmente existe una batalla legal? ¿Qué esperan del futuro de Hande y Kerem? ¿Cómo creen que se resolverá este conflicto? Me encantaría leer sus opiniones, conocer sus perspectivas y debatir sobre este tema que nos apasiona. Y ahora, como siempre, los invito a que le den un buen like a este vídeo, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden, suscribirse es gratis y nos ayuda a crecer, a llegar a más personas y a seguir creando contenido que les interese y que les mantenga informados. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.